Hola, qui hi ha? Bon dia. Comencem, si us sembla, el seminari sobre els poders d'execució dels tribunals constitucionals. En primer lloc, moltes gràcies per ser aquí. No vaig esmentant els càrrecs i amics i amigues que ens acompanyeu. Gràcies sobretot als dos ponents per haver acceptat la nostra invitació. Dos ponents que són, en primer lloc, el professor Xavier Arzoz, és professor titular acreditat com a catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc i lletrat del Tribunal Constitucional. Ja 6 anys, m'ha dit que porta 6 anys, va ser lletrat de personal de la vicepresidenta de la SUA. En la seva ponència abordarà l'abast i la naturalesa dels poders d'execució dels tribunals constitucionals des d'una perspectiva comparada. Farà una mica el context de l'anàlisi de la llei 15 del 2015, que analitzarà més en profunditat l'Enric Fosas. Essencialment ens explicarà els casos alemany i austríac, que, com vostès saben, van tenir una influència molt directa en l'elaboració i aprovació de la llei. I el segon dels nostres ponents és l'Enric Fosas, no cal que el presenti, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Facultat de Dret de l'Autònoma de Barcelona. Acaba de ser escollit president de l'Associació de Constitucionalistes d'Espanya. Felicitacions. I ha estat lletrat del Tribunal Constitucional també, membre del Consell de Garanties Estatutàries i director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, que coneix bé la casa. I la ponència del professor Fosas es centrarà sobretot això, sobre la llei aquesta, que, com vostès saben, ha provocat una important polèmica que es reflecteix precisament amb un seguit de procediments que s'han seguit, uns d'ells en el Tribunal Constitucional, amb 2 sentències, i també amb un dictamen de la Comissió de Venècia, que hem fet una traducció que em sembla que s'ha lliurat i que és prou conegut. En definitiva, es tracta de 2 excel·lents ponents per un tema prou atractiu. Fem aproximadament 40 minuts cada un, 40 minuts, més o menys. Si necessiteu més, doncs endavant, i si ho podeu fer menys, també bé, perquè tindrem temps pel col·loqui. Al final es tracta de fer un seminari. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Carles. Bon dia a tothom. Es un placer estar aquí en el Instituto de Estudios de Autogobierno para hablar de un tema de alta relevancia constitucional como es el de las implicaciones de la Ley Orgánica 15/2015 de 16 de octubre. Como ya ha anunciado el director del Instituto, mi perspectiva va a ser comparada. Mi objetivo es un poco contribuir al estudio del tema analizando la regulación, no solo la regulación, que nos llevaría poco tiempo, sino también la experiencia desarrollada en materia de ejecución de sentencias constitucionales en Austria y en Alemania. Aunque es una muestra limitada, solo son 2 ordenamientos constitucionales los que voy a comentar brevemente, creo que es una muestra suficientemente ilustrativa y que puede permitir extraer algunas conclusiones que sirvan para contextualizar la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2015. ¿Por qué creo que es interesante este análisis? Bien, como sabemos, tanto Austria como Alemania son 2 estados o 2 ordenamientos constitucionales muy vinculados a la propia institución del Tribunal Constitucional. Tanto Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, con su contribución a la creación de la institución del Tribunal Constitucional, como Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial,
con su aportación a la consagración y difusión internacional del modelo, del llamado modelo europeo de jurisdicción constitucional, pues ambos han influido en la recepción y configuración de la jurisdicción constitucional en todo el mundo, en toda Europa principalmente, pero también en España. Y por lo que respecta al tema concreto que nos ocupa hoy, es sabido que, y bien reconocido por la doctrina, que el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su versión original, la versión original anterior a la primera modificación que tuvo lugar en 2007, recogía prácticamente sin modificación el tenor literal del parágrafo 35 de la ley alemana que regula el Tribunal Constitucional. Bien, es interesante también conocer estos dos estados, la práctica en estos dos tribunales constitucionales, porque, a diferencia de otros tribunales constitucionales o de otros estados dotados de jurisdicción constitucional, estos estados son federales y, por tanto, tienen que afrontar las tensiones propias de la jurisdicción constitucional, no solo con los poderes típicos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, sino también tiene que afrontar las tensiones que se producen con el segundo nivel de gobierno. Aspecto que, sin duda, nos interesa a nosotros. Y son dos estados constitucionales que entre ellos reúnen la más larga experiencia de jurisdicción constitucional concentrada existente en el mundo. Entre los dos reúnen 150 años de experiencia constitucional. En principio, un periodo suficientemente largo, un espacio temporal suficiente para que afloren los problemas y las necesidades estructurales de una jurisdicción constitucional. Bien, en principio el tema son los poderes de ejecución, pero hay algunos subtemas que pululan o que están ligeramente emparentados, a los que haré alguna alusión que podré quizás desarrollar o completar en la fase de preguntas, y es el tema de los otros poderes que tienen los tribunales constitucionales, por ejemplo, para la destitución de autoridades federales o autoridades estatales. Se entremezclan con nuestro tema porque uno de los medios de ejecución que ha introducido el legislador orgánico consiste precisamente en la suspensión de funciones de autoridades. Bien, voy a intentar ser analítico, quizás acabe por eso antes, no lo sé, o quizás por intentar ser analítico acabe más tarde. Voy a exponer un poco las conclusiones de lo que ha sido mi estudio, un estudio que, como algunos ya sabréis, ha sido publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, es decir, que para más detalles podéis acudir al texto escrito. Bien, voy a formular las conclusiones que extraje en mi estudio. En algún punto pues las ampliaré para que se entienda un poco cuáles son las premisas de las que se obtiene esa conclusión. La primera idea sería que la ejecución no pertenece a la primera división de los problemas de derecho procesal constitucional. Al menos hasta la fecha, el tema de la ejecución era un tema bastante poco importante, bastante anodino. La regulación constitucional y legal en estos dos países, Alemania y Austria, era parca, y los estudios doctrinales al respecto eran muy escasos, son muy escasos. Incluso en dos estados que tienen prevista la ejecución de las sentencias constitucionales. Como sabéis, en el panorama internacional o el panorama comparado hay varios tribunales constitucionales que no prevén expresamente la forma o el titular del poder de ejecución de las sentencias constitucionales. Incluso en dos estados que tienen cláusulas expresas, Austria incluso en la Constitución, Alemania a través de una ley similar a la nuestra, en estos dos países, a pesar de 150 años de experiencia constitucional, la regulación legal / constitucional es esparca y los estudios doctrinales son muy escasos.
El mejor estudio alemán es de los años 60, el mejor estudio austriaco es de los años 60. Con eso os da un poco la idea de que no es el objeto o el centro de gravedad del estudio de la doctrina constitucional. El gran problema jurídico, estas facultades de ejecución que formalmente están conferidas en Alemania al propio Tribunal Constitucional y en Austria al presidente federal, luego detallaré esto un poco, el gran problema es si existen diferencias entre la ejecución de las sentencias ordinarias y la ejecución de las sentencias. Existen diferencias entre la ejecución de las sentencias ordinarias y la ejecución de las sentencias constitucionales. Lo dicho de otra forma, si se puede trasladar al plano constitucional, al plano de la jurisdicción constitucional, el concepto civil procesal de ejecución que manejamos en el otro segmento o en otros segmentos del ordenamiento. Esta es la gran discusión alemana, austríaca, en Austria desde los años 20 del siglo XX. En Austria se consagran las facultades de ejecución de las sentencias constitucionales por el presidente federal ya desde la Constitución de 1920. Pues bien, en Alemania tienen una cosa parecida, un tribunal equivalente, que es el Tribunal de Estado. También se atribuyen al presidente federal la ejecución, y ya con la Ley Fundamental de Bonn en 1949 la ejecución pasa a estar en manos del propio tribunal. En ambos ordenamientos la gran discusión es si se opta por un concepto jurídico procesal o no. Y las consecuencias son las siguientes. Quienes defienden a ultranza un concepto jurídico procesal tienden a entender o tienden a considerar que no es aplicable a la ejecución de las sentencias constitucionales. En el caso austriaco, podría decir, con las limitaciones de mi estudio, es decir, que quizás se me haya escapado alguna referencia a un autor, pero en principio creo que ha sido bastante exhaustivo. Creo que puedo afirmar que en principio la doctrina mayoritaria, no he visto excepción, por lo que sería quizás no la mayoritaria, sino la doctrina unánime, está a favor de un concepto civil procesal de ejecución, un concepto que llamo en mi trabajo estricto de ejecución. Quizás tenga que ver con la influencia de Kelsen. Kelsen hace la Constitución austríaca en 1920 y prácticamente al año siguiente ya publica un comentario de la Constitución con otros autores, con Adolf Merkel y otro autor, y ya tenemos de primera mano, casi al año siguiente de la Constitución austríaca, pues un comentario doctrinal sobre cuál es el significado de la ejecución para Kelsen. Y Kelsen dice, la mayor parte de las sentencias no son susceptibles de ejecución. Y esta es un poco la idea que ha quedado al menos en lo que yo he podido comprobar en los autores austriacos. Si leemos el tipo de ejemplos que ponen los austriacos de sentencias susceptibles de ejecución, nos quedaríamos perplejos. O sea, Kelsen menciona como ejemplos de ejecución la sentencia del Tribunal Constitucional que no ha sido publicada. O sea, la ejecución consistiría en publicar la sentencia. El otro ejemplo que pone es aquella persona que sigue ocupando un cargo cuando ha sido destituido. Pues estos dos casos que menciona Kelsen con la doctrina posterior, incluso que son más kelsenianos que el propio Kelsen, por lo que veo, incluso estos casos no coinciden exactamente según los autores que han venido posteriormente, en el concepto de ejecución. La publicación de una sentencia, dirán los austriacos posteriores, no es contenido de la sentencia, sino es consecuencia de la sentencia. Y si uno ocupa un puesto ilegalmente,
Da igual que haya sido destituido previamente o que no haya sido destituido antes, ¿no? Está ocupando ilegalmente y eso no requiere una ejecución de una sentencia. Eso es simplemente, digamos, una especie de desahucio administrativo. Es decir, que incluso los casos que Kelsen retenía como susceptibles de ejecución, al entender de la doctrina posterior, no son susceptibles. ¿Qué casos nos quedarían? Pues quedan casos muy marginales y que hacen referencia a los procedimientos sui generis de los que conoce el Tribunal Constitucional austriaco. El Tribunal Constitucional austriaco tiene un elenco de procedimientos mucho más amplio que el español. Entonces, decisiones como la condena en costas se considera que es susceptible de ejecución. Si la parte no paga las costas, pues es susceptible de ejecución. Las multas que impone el Tribunal Constitucional por temeridad o desacato a las partes del proceso serían susceptibles de ejecución. Luego, el Tribunal Constitucional austriaco conoce también de una competencia que no existe en otros tribunales, como es las pretensiones patrimoniales dirigidas contra las entidades territoriales, tanto contra la Federación, contra los Länder, contra los municipios. Es una especie de competencia subsidiaria o residual. Aquellas pretensiones patrimoniales que no son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, diríamos en nuestros términos, son competencia del Tribunal Constitucional. Como son pretensiones patrimoniales, eso pide ejecución si no se cumple voluntariamente y esas pretensiones son ejecutables. Sin embargo, ya desde el año 21, desde el año que se aprueba la primera ley del Tribunal Constitucional austriaco, las pretensiones patrimoniales que resuelve el Tribunal Constitucional austriaco se ejecutan por los tribunales ordinarios. Es decir, que del año 21 extienden o desagregan un aspecto de la ejecución confiada al presidente federal y es el de la ejecución de las pretensiones patrimoniales, que se rigen tanto por las leyes procesales ordinarias y se confían a los tribunales ordinarios. Por tanto, la imagen que nos da el ordenamiento austriaco es de poco uso de estas facultades, de consideración o creencia generalizada de que lo normal es que las sentencias constitucionales no exijan ejecución, sobre todo las de control de normas y las que determinan qué órgano o qué entidad es competente. Si nos movemos a Alemania, por contrastar, se produce la misma discusión entre un concepto amplio de ejecución y un concepto estricto. Y aquí sí que los autores están divididos. No podría decir si son más o menos, porque bueno, tampoco contarlos numéricamente no creo que sea una forma muy científica de saber qué sector es dominante, pero hay opiniones en los dos sentidos. La discusión es interesante, creo que los argumentos más o menos los podéis vislumbrar, pues los que insisten en la diferencia, digamos, cualitativa entre la sentencia ordinaria y la sentencia constitucional. Los que insisten en la diferencia cualitativa de ejecutar frente a un particular y ejecutar frente a poderes del Estado, incluso poderes territoriales. Bueno, creo que esos son argumentos que más o menos ya comprenderéis o anticiparéis. En cambio, los favorables a un concepto amplio insisten en que no se puede trasladar el concepto jurídico procesal a este ámbito, insisten en que el legislador quiso atribuir al Tribunal Constitucional Federal la ejecución de sus propias sentencias, con lo cual hay que estar a esa atribución de competencia y lo que sea menester quedará en manos del Tribunal Constitucional. La discusión en alemana es bastante más interesante que la austriaca, porque incluso durante los 50 y 60 hay dudas sobre la constitucionalidad de la atribución al Tribunal Constitucional Federal, de la ejecución de sus propias sentencias. Atendiendo a
un concepto muy rígido, muy rígido de principio de juridicidad. En la Constitución de Weimar del año 19 estaba expresamente prevista la ejecución de las sentencias y se atribuía al presidente federal. En la Ley Fundamental de Bonn del año 49 no está previsto. Entonces dicen, no, si esto es un poder, una potestad, y estaba en la Constitución precedente, porque si no está aquí prevista, ¿por qué le atribuimos al Tribunal Constitucional Federal? De hecho, el proyecto de ley alemana del Tribunal Constitucional del año 50, sería del año 50-51, todavía atribuía la ejecución de las sentencias al presidente federal. Pues el proyecto gubernamental atribuía al presidente federal, y fue en el Parlamento donde se recuperaron las discusiones del periodo de Weimar, donde había argumentos contra la ejecución por el presidente federal, y les entró la duda, lo mismo que el mismo tipo de duda que he mencionado. Las competencias del presidente federal están acotadas en la Constitución. Por vía de una ley, atribuirle esta parcela de competencias parecía que chocaba también con la Constitución. O sea que finalmente los alemanes en el año 49 se desviaron del modelo centroeuropeo, porque el modelo centroeuropeo era el presidente federal. Era el modelo que estaba en Austria y era el modelo que habían tenido en Weimar. Y de ahí sale un poco lo que va a copiar la Constitución española. Bueno, ahora retomo un poco el hilo. Todavía en los años 60 había discusiones sobre si lo que había hecho la ley federal del Tribunal Constitucional era constitucional. Y la Constitución la Constitución alemana tiene las mismas cláusulas que la española. Un elenco de competencias con una cláusula abierta y otras materias que se le reconozca por ley orgánica, por su propia ley o por otra ley orgánica. Bueno, ahí no hablan de ley orgánica, hablan de otras leyes federales, y una cláusula general que atribuye al legislador la competencia para regular el funcionamiento del propio tribunal. Incluso el más acérrimo adversario de la ejecución de las sentencias por el Tribunal Constitucional Federal fue Roman Herzog, en un artículo de los años 60, el cual después sería presidente del Tribunal Constitucional Federal y sería después presidente federal. Es decir, que ha escrito con más animosidad contra estos poderes, porque consideraba que era una especie de cláusula de estado de necesidad en manos del Tribunal Constitucional. Era precisamente una persona que después ocupó el cargo de presidente del Tribunal Constitucional y posteriormente de la presidencia federal. ¿Qué ocurre en Alemania? A mi modo de ver, mi interpretación, en los primeros tiempos pues hay todavía cierto desasosiego con la figura del Tribunal Constitucional, hasta que poco a poco el rodaje les hace ver que el Tribunal Constitucional es una cosa útil, digamos, para la estabilidad de la democracia y también para la garantía de la estructura federal. Poco a poco se va asimilando la figura, y el hecho de que el Tribunal Constitucional tenga poderes de ejecución se va normalizando, digamos, en las mentes de los propios autores alemanes, y la discusión deja de tener sentido, se pacifica. Y lo que parece claro es que el Tribunal Constitucional Federal opta por un concepto amplio de ejecución. Entonces, estos dos datos, un poco, el Tribunal Constitucional ya opta por un concepto amplio, el propio titular del poder más o menos ha adquirido autoridad. Sabéis que el Tribunal Constitucional en Alemania es de las instituciones mejor valoradas. Supongo que eso es un proceso, ¿no?, de crecimiento y desarrollo. Esto hace que la discusión se paralice y que no haya trabajos ni críticos ni no críticos desde los años 60, con una matización que haré después. Bien,
Una de las variantes que hay que tener en cuenta, el tema este de las potestades de ejecución del Tribunal Constitucional, es el elenco de procedimientos que tiene atribuidos. En el núcleo de la jurisdicción constitucional, que sería el control de normas y la determinación de la competencia, probablemente muchos compartiríamos la idea de que en principio no hay ejecución. O sea, las resoluciones que se adoptan en estos procedimientos no necesitan ejecución. Con la publicación en el boletín oficial pues es suficiente. Ahora bien, si al Tribunal Constitucional se le confían otros procedimientos de los más singulares o de los más administrativos, pues probablemente ese tipo de resoluciones necesiten ejecución. Así hemos visto que en el Tribunal Austriaco nadie pone en duda que son susceptibles de ejecución las resoluciones que resuelven sobre prestaciones patrimoniales dirigidas frente a los poderes territoriales o las entidades territoriales. En Alemania se admite que algunas decisiones, algunos procedimientos, pues sí, son ejecutables por su naturaleza. Por ejemplo, las resoluciones en el procedimiento de prohibición de partidos políticos. En Alemania, la prohibición de partidos políticos es un procedimiento especial atribuido por la Constitución al Tribunal Constitucional. La prohibición de partidos políticos conlleva aspectos materiales que hay que ordenar y los primeros casos de ejecución que practicó el Tribunal Constitucional Federal fueron de este tipo. En un principio, sobre todo porque la ley que regulaba los partidos políticos no recogía todas las vicisitudes derivadas o todas las consecuencias derivadas de la prohibición. Entonces fue el Tribunal Constitucional el que, por vía del artículo del parágrafo 35, el que tuvo que salir al paso de, por ejemplo, quién se quedaba con el escaño o qué pasaba con el escaño y ese tipo de decisiones. Más como un problema de falta de densidad normativa, falta de regulación de estos aspectos, que porque fuera necesaria una ejecución. La ley de partidos políticos posteriormente fue aquilatándose y todos estos aspectos han sido regulados en la ley, con lo cual ya el tribunal no tiene que decidir aspectos por su propia iniciativa, aunque se sigue manteniendo el carácter supletorio del parágrafo 35. Bueno, hay algunos procedimientos más especiales en el Tribunal Constitucional Federal Alemán que pueden requerir. Por ejemplo, hay uno, el de pérdida de derechos fundamentales. No se puede privar de determinados derechos fundamentales a una persona que abuse de ellos. Está previsto en la Constitución, está previsto en la jurisdicción constitucional. Nunca se ha dado, pero esa decisión requeriría aspectos de ejecución. Es decir, una variable en la determinación del alcance de los poderes de ejecución de un tribunal constitucional es indudablemente el elenco de procedimientos o de potestades que se le han atribuido. Creo yo, esta sería otra conclusión, que el caso alemán, que han seguido algunos otros tribunales que hay en el panorama internacional, el caso alemán nos corrobora que la ejecución de las sentencias constitucionales por el propio Tribunal Constitucional no es algo anormal, no es algo impropio de la jurisdicción constitucional. No es el modelo obligado, es decir, porque hay otras opciones, como vemos en Austria, separar la resolución de la ejecución, pero tampoco es algo descabellado. Podrán resultar, si acaso, impropias o inadecuadas las concretas modalidades o el concreto procedimiento de ejecución que se haya establecido, pero no la atribución en sí a un Tribunal Constitucional de la potestad de ejecución de sus resoluciones. También lo que ponen de manifiesto los dos modelos estudiados es que se atribuye al propio Tribunal Constitucional o a un ente
un poco suprapartidista, como es el presidente federal en Austria, la ejecución, el Tribunal Constitucional siempre tiene pleno control sobre el qué se ejecuta y sobre el cuándo. En Alemania claramente porque es el propio titular, pero en Austria también, porque es el Tribunal Constitucional el que tiene que solicitarle al presidente federal que ejecute. Entonces, en esa solicitud ya hay una previa decisión, una previa determinación de que hay una resolución constitucional que requiere ejecución, que necesita ejecución. O sea, no puede el presidente federal dedicarse a mirar el BOE, el diario oficial, y andar él por su propia cuenta a ver qué ejecutó hoy. No, tiene que haber una petición previa de él. Entonces se mantiene una especie de procedimiento bifásico en la que uno determina qué hay que ejecutar y el otro decide sobre la forma de la ejecución, sobre las modalidades de ejecución. En ninguno de los países existe una ejecución a instancia de parte. No está previsto que una de las partes del proceso o un ente fuera del proceso pida la ejecución, sino que es una prerrogativa, una potestad que de oficio se ejerce por el titular de la competencia. En los dos casos se ha considerado consideran suficientes disposiciones legales o constitucionales genéricas que atribuyen la potestad al ente en cuestión. En el caso alemán ya he dicho que el precepto es simplemente el 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la versión pre-2007, es decir, el primer apartado del 92.1 actual. Simplemente se dice que podrá ejecutar el Tribunal Constitucional y sin más precisiones en cuanto a la forma y el procedimiento de ejecución. Y la doctrina es unánime en la idea de que no hace falta más, de que debido a la diversidad de procedimientos atribuidos a la jurisdicción constitucional, no se considera acertado que haya más precisión en el ordenamiento sobre la forma y la ejecución, sobre la forma y el procedimiento de ejecución. Ni siquiera se establece en ninguno de los dos ordenamientos la supletoriedad de alguna de las leyes procesales existentes en el ordenamiento. Se entiende que lo que haya que aplicarse será por vía analógica. A diferencia de lo que ocurre aquí, que sabemos que está el artículo 80, ¿no? Y ahora el artículo 85, no sé si es el 85, que han incluido una remisión también a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. No sé cómo voy con el tiempo, pero me voy acercando. Sí. Vale. Bueno, quizás saltarme lo de la destitución o la suspensión de autoridades, por si alguien quiere preguntar sobre esto. En Alemania es habitual recordar los límites de la ejecución. Eso, bueno, aparecen varias citas recogidas en mi trabajo para que se vea un poco el cariz de las advertencias que se manifiestan en este punto. El Tribunal Constitucional ha de ejecutar, pero no ha de ejecutar, restablecer el Estado de Derecho rompiéndolo por otra parte, eso suele ser el mensaje, no suele ser buena idea. Es decir, restablecer el Estado de Derecho atribuyendo a un órgano competencias en vía de ejecución subsidiaria o atribuyéndole competencias no previstas en el ordenamiento puede ser una forma poco adecuada de restablecer el ordenamiento. Hay manifestaciones muy duras o muy serias, empezando por el autor que he dicho antes, Roman Herzog,
sobre que las potestades de ejecución no tienen que convertirse en una especie de estado de necesidad, una cláusula de estado de necesidad que le permite al Tribunal Constitucional pues, tirar por la calle del medio y realizar el orden constitucional. Hay autores que insisten en la misión del Tribunal Constitucional no es la plena realización del derecho constitucional. Un poco como intentando comunicar la idea de que es hacer lo posible, ¿no? Moverse dentro de lo posible. Y bueno, termino con una cosa, que si no la cuento pues reviento. Quizás, bueno, hice una presentación un poco más primitiva, más rudimentaria, porque es hace año y medio en la Autónoma. Entonces, en este momento, más de uno salía con el siguiente comentario. Es normal que en Austria y en Alemania no haya más poderes de ejecución, porque allí se respeta la Constitución. Y bueno, en todos los países, en todos los ordenamientos, en todos los estados hay tensiones con el cumplimiento de la Constitución. Y en los dos estados ha habido problemas con la ejecución de las sentencias. Voy a comentar dos, que igual con esto me enrollo, pero que creo que tienen justificación en este contexto. Hay un caso que lo tengo mencionado en el artículo para el que quiera los detalles. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, en virtud de un principio que rige en materia de función pública, el principio de algo así como de tutela o protección del empleado público, un principio que venía del siglo XIX, declaró que eso de que a los funcionarios se les pagaba igual con independencia del número de hijos, pues que era inconstitucional. Porque si un funcionario tiene 3 hijos, o 4 hijos, o 5 hijos, si le pagas lo mismo, pues ¿no? Su sueldo se consume con los hijos ulteriores. A partir del segundo hijo se pagaba igual. Y declaró que eso era inconstitucional. Que en Alemania el salario se construye sobre la base del número de hijos, también en el sector privado. Y declaró que era inconstitucional en el año 77. En el año 90, otros funcionarios fueron, creo que además siempre en vía de cuestión, porque claro, los funcionarios no pueden recurrir, en vía de cuestión de inconstitucionalidad, fueron hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional volvió a decir: el legislador federal incumple la Constitución porque no garantiza una remuneración adecuada de los funcionarios públicos. Segunda vez, en 1990. En 1998 fueron los mismos u otros funcionarios y lo mismo. Y ya el Tribunal Constitucional esta vez dijo lo siguiente: si antes, en una sentencia del año 98, noviembre del año 98, si antes del 31 de diciembre de 1999 el legislador federal no ha regulado esta cuestión, los funcionarios podrán reclamar ante los jueces ordinarios en función del número de hijos y en función, creo que del número de cuerpo o esto, o escala o esto, A, B, C, D, las siguientes cantidades. Y puso ahí unas tablas que hizo cogiendo el subsidio social que se da por el tercer hijo. Si el Estado alemán paga por el tercer hijo a una persona que no tiene recursos, pues no sé, 50 marcos sería en la época al mes, a un funcionario que trabaja para el Estado, 50 euros más 15%. Puso unas tablas, es decir, que la sentencia, en la parte de la fundamentación de la sentencia, hay tablas como un documento tributario, y con eso ya el legislador federal actuó en consecuencia y reguló la cuestión. ¿Sí? Que veis que en este caso ha habido 2 incumplimientos sentados o constatados en un periodo largo de tiempo, no obedecidos o no remediados por el
o el legislador federal. Ese es el caso más extremo que he visto en Alemania y es una tensión con el legislador. No tengo ejemplos similares con los Länder. En cambio, en Austria, el ejemplo más fuerte de tensión es con las autoridades de los Länder. Una sentencia del año 2001 obligaba a señalizar de forma bilingüe las localidades de Carintia en las que la población austríaca de lengua eslovena fuera superior al 10%. Dijo eso y había que poner cartelitos simplemente a la entrada de las localidades y a la salida de localidades. El gobierno de aquella época federal era el del Partido Liberal, el de Haider, y el presidente del estado de Carintia era Haider, que es conocido por su carácter de extrema derecha o xenófobo, y Haider se negó a cumplir la sentencia. El Tribunal Constitucional nunca inició un procedimiento de ejecución de sentencias, ni de destitución, que está previsto en la Constitución austriaca. Se negó durante años, incluso provocó al Tribunal Constitucional en una ocasión, como consecuencia de un nuevo fallo, porque esto se repetía el fallo, participó en un acto público de mover señales, de coger. Si aquí hay que ponerlas bilingües, las ponemos fuera. Le movió unos metros para que estuviera, supongo que fuera del límite territorial de la localidad. El conflicto se mantuvo hasta 2011, porque Haider se mató en un accidente y entonces el gobierno federal y el gobierno de Carintia negociaron un referéndum a nivel de Carintia para aprobar una modificación de la ley que rige las minorías étnicas en Austria. Ganó el referéndum por 68%, se modificó la ley que tiene rango constitucional y se acabó el conflicto en 2011. Así que duró durante unos 9 años y yo creo que ese es el caso más drástico, más duro de incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es más, ya con esto acabo y no me enrollo, fueron tales los ataques al Tribunal Constitucional austriaco que el propio Tribunal austriaco inició de oficio el procedimiento de destitución de su presidente, porque había tantos ataques en los medios de comunicación denunciándole por colaboración, así, con el gobierno esloveno, de haber cambiado de criterio, porque había sido funcionario, que había estado en los años 70 haciendo la delimitación, en fin. Fue tal el escándalo que el propio tribunal se vio obligado a incoar de oficio el procedimiento de destitución para negar todas las afirmaciones. Un procedimiento de oficio que terminó con una resolución de que no ha lugar a la destitución porque se ha comportado correctamente. Bueno, y con esto creo que acabo la presentación. Muchas gracias, Javier.